Voy a comenzar hoy día por la pregunta ¿qué es la filosofía? Y voy a abordar todo lo que es la filosofía socrática y los orígenes de lo que implica la filosofía. La filosofía tiene que ver con un saber. Podemos dar primeramente una definición etimológica atribuida a Pitágoras, quien al preguntarle si él era el sopos o el sabio en griego, contestó que él era filósofo, amigo, amante de la sabiduría, quien está ávido de conocimiento, que tiene ansia y amor por el conocimiento y aprender. Aristóteles dice que todos los hombres tienden por naturaleza al saber. El ser intelectual, la necesidad de conocer y explicarse el mundo, las cosas, su vida, es algo que está dentro de la naturaleza misma del hombre, es inherente a su propio ser. El hombre busca la claridad del conocimiento y el porqué. La pregunta buscadora está en el hombre, desde que empieza el despertar de su inteligencia y el lenguaje. Todas aquellas interrogantes que se plantean sobre la existencia y razón de ser de la vida nacen de la necesidad del hombre de comprender, de explicarse, y es llamada la filosofía como el conocimiento de las cosas a través de las causas últimas, lo que identifica la pregunta filosófica, que va más allá de la respuesta inmediata por la causa. Por ella buscada es la que da la razón última de las cosas, la que entrega el fundamento de lo que es preguntado. La pregunta por el sentido, por la existencia o el ser. La filosofía es el conocimiento entonces de las cosas a través de sus causas últimas, que son el final del recorrido del trabajo de reflexión. A lo que decía ya Aristóteles, es preciso que la filosofía sea un saber especial de los primeros principios y las causas últimas. Ellas son también el fundamento, lo primero, lo que hace posible el ser y todo otro conocimiento. Por ello se le define como conocimiento de los primeros principios y de las primeras causas. Eh, Como cuando uno es pequeño, inicia el desarrollo de las preguntas, ¿cierto? De lo más básico hasta lo más complejo. Y cuando las preguntas comienzan a complejizarse, ¿cierto? Ahí uno tiene, cuando las preguntas son más abstractas, digamos, y las respuestas también son más complejas, uno tiene el encuentro con la pregunta filosófica, que tiene varias características. Acá está la pregunta filosófica, exige un esfuerzo intelectual sistemático que en el filósofo permanece a lo largo de su vida. Por eso dice un filósofo francés contemporáneo, Gilson, la filosofía es menos un saber que una vida dedicada a la búsqueda de un determinado saber que es la sabiduría. El amor por ese quehacer también es el otro aspecto. Por ello Platón en su diálogo, el Parménides, dice, es hermoso y divino el ímpetu ardiente que te lanza las razones de las cosas. Las respuestas en filosofía también siempre nos abren nuevos horizontes de búsqueda. Frente a la pregunta filosófica hay luces y sombras. Y el filósofo francés Gabriel Marcel llama a la pregunta filosófica la pregunta pesquisa, ¿cierto? Porque siempre está abriendo nuevas interrogantes, nuevos cuestionamientos. Y por último, la pregunta filosófica nos da el sentido de nuestra vida, se nos va. No ocurre así en otras disciplinas intelectuales. Puede haber un hallazgo matemático muy importante, como un teorema, ¿ya? Pero su comprensión, ¿ya? Pese a los grandes aportes que pueda este hacer, no me cambia radicalmente el sentido de mi vida. Pero la pregunta filosófica, en la pregunta filosófica, arriesgo mi vida. Ahí encuentro su sentido o su sinsentido. Y eso nos produce miedo. Y muchos hombres prefieren no hacerse esa pregunta para no enfrentar la posibilidad del sinsentido o del cambio de certezas radicales en las que hasta ese momento ha afirmado su vida. Pero ¿vale la pena este saber, cierto? Este saber filosófico. ¿Cuál es su utilidad? La utilidad de este saber es de otro orden que aquello que nosotros consideramos generalmente útil. La filosofía hoy, en tiempo de los grandes filósofos griegos, no era considerada útil, porque útil es servir para otra cosa, y la filosofía tiene un sentido en sí misma, no está subordinada a otros quehaceres. Por eso Aristóteles, en su Ética a Nicómaco,
decía que las ciencias son tanto más elevadas cuanto más inútiles, y que la filosofía era la ciencia más elevada. Inútil en el aspecto, ¿cierto?, que consideramos servir para otra cosa, ¿no? Y, el sentido y ella siendo un sentido en sí misma, no olvidar. Importante, elegí para resumir un poco esta idea que estamos viendo, el pensamiento de Manuel García Morente, donde dice los problemas últimos y totales no se limitan a dañar la epidermis, ¿cierto?, lo superficial, sino que los comprometen, ¿cierto?, íntimamente, lo que abarca con la pregunta del sentido. A eso se refiere. La utilidad y la filosofía, entonces, también otro comentario que hace Will Durant, ¿cierto?, un filósofo estadounidense, dice que la ciencia sin filosofía, los hechos sin valoración y perspectiva no pueden salvarnos del estrago y la desesperación. La ciencia nos proporciona el conocimiento, ¿cierto? Pero solamente la filosofía puede proporcionarnos la sabiduría. Comenzamos. La filosofía griega. ¿Cómo nace? ¿Dónde nace? ¿Cierto? ¿Y de qué? La filosofía griega nace en Grecia y surge del asombro, ¿ya? Dicen muchos. Actitud indispensable para filosofar. Aristóteles, en el libro primero de la Metafísica, dice así: por el asombro comenzaron los hombres ahora y en principio a filosofar, ¿ya? Y ahí también tomé yo una cita que habla acerca también del asombro, ¿ya? Pero lo que sí sé es que en el libro Metafísica se dice como lo acabo de mencionar. El asombro significa que las cosas en algún momento nos son extrañas, ya que no estamos totalmente convencidos, nos preguntamos, nos cuestionamos y quisiéramos entenderlas. ¿Por qué son así y no de otro modo? Y este asombro es el que caracteriza proporcionalmente al pensamiento griego, como pensamiento filosófico. También otros hombres en otros lugares se asombraron de algunas cosas, pero este asombro los llevó al temor, a ver en esas cosas signos sobrenaturales, poderes benéficos y maléficos a los cuales el hombre debía someterse. Ello hace referencia a la actitud mítica, ¿cierto?, de sometimiento a lo sobrenatural, ¿ya? Y en el griego vemos ese despertar del hombre que quiere saber lo que las cosas son y entenderlas, ¿ya? Lo que también se conoce como el paso del mito al logos, en el pensamiento primario, ¿cierto?, del hombre, tratando de explicar, ¿cierto?, los fenómenos naturales que ocurrían, ¿cierto?, lo que sucedía en la naturaleza, en el acontecer, ¿cierto? Uno buscaba una explicación mitológica, ¿ya? Y después empieza a descubrir toda una explicación razonable, ¿cierto?, para estos sucesos que estaban aconteciendo. Pero no todos lo entendieron así, ¿ya? Por eso dice que hay un sometimiento de otras personas a lo sobrenatural, ¿ya? Eh, ¿qué, la cita que les coloqué de Humberto Eco también para que ustedes vieran que es la filosofía, como lo define, dice: lo siento por mi conservadurismo trivial, pero no puedo encontrar una mejor respuesta que la definición que da Aristóteles de la metafísica, una respuesta a un acto de asombro. Vamos con el periodo cosmológico. El primer periodo de la filosofía griega es conocido como el periodo cosmológico, porque su pregunta fundamental es acerca del cosmos o el mundo. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo está constituido? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Y cómo se explica su movimiento? Los primeros filósofos está claramente determinado en la historia. El comienzo de la filosofía nace en las costas jónicas de Asia Menor, a fines del siglo VII y a comienzos del VI a.C. A pesar de no ser originarios de la península helénica, estos ciudadanos son griegos por estar en las costas jónicas, las que, al igual que el sur de Italia, estaban habitadas por griegos, a donde también florecerá la filosofía. En ellas encontramos características que los son propias, son ciudades ricas, dedicadas al comercio, donde confluyen personas de distintos países y culturas. También se les conoció como los jónicos, ¿ya? Aquí se da entonces la búsqueda del primer principio. ¿A qué se refiere con el primer principio? A la pregunta, ¿qué es aquello que le da su fundamento, ¿cierto?, a las cosas. Los tres primeros filósofos pertenecen a la ciudad de Mileto y son conocidos también como la Escuela de Mileto o los Milesios. Ellos buscan un principio de la naturaleza, algo que sea el origen de todos los seres que observamos en ella.
A los griegos les llama la atención el movimiento y querían llegar a lo que era el ser verdadero de las cosas. En esta dirección vemos la búsqueda de los milesios, quienes se preguntaban por el principio de la realidad, aquello que le da su fundamento y su ser, que es aquello que le da también la unidad a esta multiplicidad de seres, como también lo que hace posible que unos seres se transformen en otros. Este principio buscado por los jonios es lo que llaman el arjé y constituye el primer intento filosófico de explicar el origen del mundo y del cosmos. Por ello se les conoce también como los filósofos cosmológicos o físicos, ¿ya? El physis, la naturaleza. Todo lo cual, todo lo cual lo hicieron mediante la observación, ¿ya? Tales de Mileto, es uno de los siete, considerado uno de los siete sabios de Grecia, gran matemático y astrónomo, viajero, buen comerciante, político, se dice que predijo un eclipse, busca las respuestas en la naturaleza y no en las explicaciones míticas, y él piensa que es el agua, al ver los diferentes estados, sólido, líquido y gaseoso, y pasa de uno en forma cíclica a otro, ¿cierto? Afirmó también, todas las cosas están llenas de dioses, y lo que muchos autores han interpretado como la vida, como la energía o movimiento, o el alma, ¿cierto? Es imán que atraía al hierro. Anaximandro, astrónomo, geógrafo, geómetra, se dice que midió las pirámides a través de su sombra. Es el primero en tener la concepción de la Tierra como una esfera que se sostiene solo por el equilibrio de las fuerzas en el universo. El primer principio de las cosas no es un elemento determinado del universo, dijo, sino el infinito, lo indefinido, el apeiron, lo caliente en frío, lo húmedo en seco. Hay un predominio de un contrario, dice, sobre otro, lo que la diversidad está señalando la presencia de la injusticia. El mundo volverá al apeiron, a la unidad, a la armonía. Y el apeiron es como donde van y vienen todas las cosas. Este proceso se repetirá infinitamente, dice, infinitos mundos se desprenderán de este principio infinito que es el apeiron. Anaxímenes vuelve a pensar que es un elemento concreto, el aire, que es la misma palabra que espíritu en griego pneuma, P-N-E-U-M-A. Este envuelve al mundo y está también dentro de nosotros, siendo el soplo de vida. El aire se va transformando en otros elementos, ¿ya? Condensación, rarefacción. Pitágoras y los pitagóricos. Nació en la isla de Samos, en Jonia. Funda la escuela pitagórica y para quienes la filosofía es un modo de vida. Ellos afirman que los números son el arjé, el principio de las cosas, fuente y origen y armonía del universo. Eran también amantes de la música, ¿ya? Y de la armonía. Heráclito de Éfeso, eh, es de Asia Menor también, noble, fue llamado el oscuro y dijo que el primer principio es el fuego, porque es un símbolo del acontecer dinámico del mundo, ¿ya? No lo entendió solamente como un elemento, ¿cierto? Concreto, ¿ya? Sino que es un símbolo del movimiento. Aunque parezca permanente, dice, siempre está cambiando de materia, consume y destruye. También plantea la idea del devenir, idea fundamental, ¿cierto? Que afirma que nada existe y que todo está en perpetuo cambio, ¿ya? También habla del logos, ¿ya? Por eso el paso del mito al logos, ¿vieron? La explicación que se da desde un principio que tiene que ver con lo mitológico hasta lo razonable, ¿ya? Para él, el logos es la ley racional en la cual suceden los cambios, es la medida. Logos es razón, es lo sabio, es como el alma universal y común de la cual forman parte también el alma humana. Por esto el hombre que sabe escuchar y que se vuelve hacia su interior comprende esta ley del mundo y se adhiere al todo, a lo común. Su alma no tiene límites, se extiende hacia lo universal. En cambio, el que se distrae en su interior se vuelve lo individual y no entiende. Parménides, considerado el iniciador de la metafísica, porque su preocupación esencial es el filosofar, el ser. Ese es el principio, ¿cierto? El ser no es, el ser es y el no ser no es, que después se va a conocer como el principio de identidad. Parménides dice también, solo la razón capta la verdad, la realidad del ser corresponderá a la de su pensamiento. Zenón, ya discípulo de Parménides, no existe, va a plantear que no existe el movimiento, ¿cierto?
y plantea Zenón el argumento de Aquiles y la tortuga, ¿ya? Donde dice que no existe movimiento posible, pero sí bueno, alguien podría discutir que una tortuga podría ganarle, ¿cierto?, a Aquiles. Sugiero que lo busquen, ¿cierto? Eso que tiene que ver con lo que se da en el razonamiento y lo que se da en la experiencia. En el caso de que pueda darse, de que la tortuga puede ganarle a Aquiles porque le da ventaja, se puede dar en el razonamiento, ¿ya? Pero no así en la experiencia. Y Empédocles finalmente, Anaxágoras y Demócrito, que van a ser, ¿cierto?, los que van a darnos los indicios de lo que van a ser los átomos, ¿cierto?, esas partículas que constituyen la materia, ¿ya? Y que después va a sentar las bases, ¿cierto?, de lo que va a ser la futura explicación de los átomos. Explica el mundo a través de la existencia de lo lleno, a eso contrario a Parménides, que el no ser afirma paradójicamente la existencia del no ser. Luego de eso viene el periodo antropológico, que va del siglo V a.C., donde aparecen los sofistas y Sócrates. En el siglo V el hombre se ha convertido en el centro y preocupación casi exclusiva del filosofar. Algunos hablan de los dioses, pero todo en relación con el hombre. Los pensadores de este periodo decían que la filosofía de tipo cosmológico no quieren ocuparse de ella y miran con un cierto escepticismo, ¿ya?, debido a sus contradicciones e incapacidad de explicar realmente el mundo. Los pensadores de este periodo, los sofistas y Sócrates, quieren no solo explicar el ser del hombre, sino también le interesa todo lo humano, la ética, la política, el derecho, el conocimiento, la lógica y el lenguaje. Los sofistas vienen de la palabra griega que significa sopos, sabio, y sofía, sabiduría, pero hoy tiene un sentido cierto peyorativo, ¿cierto? Cuando hablamos de los sofistas, ¿cierto? ¿Pero por qué? Bueno, fueron grandes sabios, pero Platón y Aristóteles han catalogado su sabiduría como falsa. Sin embargo, los sofistas fueron esencialmente hombres de su época, que captaron lo que acontecía en Atenas en su tiempo, cuáles eran las necesidades de los ciudadanos y respondieron a ellas. En Atenas comenzaba un régimen democrático en que las decisiones tomaban en asamblea donde participaban todos los ciudadanos. Era importantísimo y especialmente para los que tenían ambiciones políticas de ser capaces de hablar bien en ellas. Y los sofistas, hombres poseedores de una cultura muy completa, se decía que sabían de todo, que eran extraordinariamente hábiles en la argumentación y poseían un lenguaje con un gran poder de convicción, y ofrecían su sabiduría y las enseñaban a los jóvenes atenienses. Esto era una novedad frente a la actitud de las escuelas filosóficas anteriores, donde había que ser iniciado para participar en ella. Los sofistas entonces la ofrecen a quienes quieran y paguen por ella grandes sumas de dinero. Se les considera una especie, los filósofos, de tradición, ¿cierto?, para ciertos filósofos al cambiar la sabiduría por dinero. Uno de los famosos representantes, ¿cierto?, sofistas, es Gorgias, que dice, nada existe, y si algo existiera no podría ser conocido, y si pudiera ser conocido, no podría ser comunicado. Sócrates quería ayudar a los hombres, bueno, después, a encontrar la sabiduría. No persiguió ni la fama, ni el éxito, ni el dinero. Y esta búsqueda de la sabiduría la sintió con tal fuerza que le entregó todas las energías de su vida y lo llevó a enfrentar la muerte con la gran consecuencia de su pensamiento. Esto lo podemos ver en la Apología de Sócrates. Quería despertar a los atenienses en la búsqueda de los verdaderos valores, una misión de una enorme importancia y a la cual no podía renunciar. Para Sócrates, la virtud no proviene de la riqueza, pero sí la riqueza y todo otro bien de la virtud. De ella proviene, ¿cierto? Sócrates parte de la afirmación de su ignorancia, de la propia ignorancia. Solo sé que nada sé, pero esta ignorancia la ve como el comienzo necesario para la sabiduría, ¿ya? Y aplica su método filosófico. Es importante que conozcan también los métodos filosóficos. La ironía, ¿cierto? Esa es la técnica. Y la mayéutica, que consiste en el arte de dar a luz las ideas. Y ahí yo les planteo un poquito un ejemplo. La idea de Sócrates es, por último, llegar a la definición, que es decir lo que la cosa es, o sea, su esencia. Lo que movía a Sócrates en su dialogar, en su diálogo, ¿cierto? Porque todo lo hace a través de diálogo, era hacer a los hombres mejores. Y dijo, enseñad a los hombres y los haréis mejores. Nadie actúa mal, decía a sabiendas, sino por ignorancia, que es el peor de todos los males.
Si una persona actuaba mal, lo hacía por ignorancia. La filosofía entonces después de Sócrates, cínica y cirenaica. La figura de Sócrates impactó a sus contemporáneos después de su muerte. Su legado de tipo ético y su preocupación fundamental por el hombre fue continuada en diversas escuelas filosóficas, llamadas escuelas socráticas menores, de las cuales las más importantes fueron la cínica y la cirenaica. Pero aquella preocupación socrática por la verdad y su afán por llegar a definir el ser de las cosas, especialmente el ser de las virtudes, dará frutos plenos en los dos más grandes sistemas filosóficos griegos, los de Platón y Aristóteles, que constituyen las bases de todo el filosofar occidental. Platón recibe su verdadero nombre era Aristócles, y Platón es el sobrenombre por sus hombros anchos. Fundó la escuela de la filosofía llamada la Academia en Atenas. En ella Platón enseña la filosofía y otras ciencias a sus discípulos, dándole especial importancia a las matemáticas, por lo que escribe en el frontis de la Academia: no entre aquí el que no sea geómetra. Y tenía ideas tales como sus ideas fundamentales, ¿cierto? Son superiores a las cosas, ellas siempre son. Se pueden dar a conocer a través del mito de la caverna, en donde se quiere dar a conocer la ascensión de la ignorancia hasta el verdadero conocimiento. También habló acerca de la existencia del mundo inteligible, que era el de las ideas, al que todo aspira, ¿cierto? Y el mundo sensible, que tiene que ver con los sentidos que no son engañosos, ¿cierto? Este cuerpo que es la cárcel del alma. El hombre está constituido por alma y cuerpo, pero lo realmente importante para él es el alma. También habló acerca, ¿cierto?, del estado platónico, los tipos de gobierno que son importantes, la importancia de la ética, figura fundamental de Aristóteles, después lo vemos en el conocimiento de la naturaleza, y finalmente la filosofía en el periodo helenístico romano. Después de la muerte de Aristóteles, la filosofía sufre un cambio de enfoque y cae el interés por la metafísica, por el estudio del ser, por la persecución de la verdad, y se preocupa esencialmente por los aspectos más prácticos de la moral. Ya en el tiempo de Aristóteles comienza a caer la organización de la ciudad-estado griega. Primero es el imperio de Alejandro, imperio helenístico, y luego se suceden varias monarquías, y por último Grecia incorporada al imperio romano en el 148 a.C. En estos cambios no solo cae una organización social, sino que van muriendo, ¿cierto? Ya. Y se va a caracterizar, ¿cierto?, en lo que es la moral. Después de este periodo viene la filosofía cristiana, ¿cierto?, con la patrística, las figuras de San Agustín y la escolástica, Santo Tomás de Aquino y las pruebas de la existencia de Dios. Después la filosofía moderna con el idealismo, René Descartes, ¿cierto?, con el método de la duda, ¿cierto?, el pienso luego existe, el empirismo inglés, John Locke, Berkeley, Hume, ¿cierto?, que hemos analizado ya muchas veces. El criticismo de Kant y el imperativo categórico, ¿ya?, el idealismo dialéctico de Hegel, la filosofía contemporánea, la filosofía del siglo XX, de Augusto Comte, Carlos Marx, que nos falta analizar, ¿cierto?, la fuerza de la vida, Kierkegaard y Nietzsche, la filosofía del siglo XX, la fenomenología de Husserl, la filosofía de la existencia, Heidegger, Sartre, Ortega y Gasset y otros más. Y esa es una síntesis, ¿cierto?, pero fundamentalmente de lo que implicaba lo que era la filosofía griega, ¿ya? De a poquito vamos a ir desarrollando las otras ideas fundamentales, solamente para que tengan una síntesis de ese pensamiento.